Saludos, señores. El expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, el exdirector de la policía, Juan Carlos Bonilla Valladares, y el exoficial de la policía, Mauricio Hernández Pineda, son hondureños que enfrentarán en las próximas semanas al juez Kevin Castell y por ende a la justicia de los Estados Unidos. ¿Qué implicaciones tiene ese juicio? ¿En qué condiciones se encuentra el caso? Dos distinguidos jurisconsultos del Foro Hondureño se encuentran con nosotros para ayudarnos a entender este asunto tan complejo. En el estudio tengo el honor y le doy la más cordial bienvenida al abogado Raúl Suazo y al abogado Marlon Duarte. Abogado Suazo, es un placer recibirlo en TV Azteca. Gracias por venir. Muchísimas gracias, Darío. Es un honor para nosotros estar compartiendo el día de hoy y poder ayudar al pueblo hondureño a entender exactamente cuál es la situación en la cual se encuentran esos tres hondureños que han sido sometidos a la justicia en Estados Unidos de Norteamérica. Abogado Duarte, también usted es bienvenido a nuestro foro. Es un gusto nuevamente estar en su programa. Ya creo que hemos 3 veces coincidido con usted y esperamos llenar un poco las expectativas para este honorable y gran programa que usted ha fundado aquí en este Azteca. Le agradezco muchísimo. ¿Qué sensación así en términos globales le provoca a usted que haya tantos hondureños frente a la justicia de otro país? Me parece, como decía, más perjuicios que beneficios para un país como nosotros. El hecho de que estén juzgando a un expresidente, por ejemplo, en el caso del señor Juan Orlando Hernández, creo que es nefasto para la justicia hondureña, para la investigación hondureña, para la impartición de justicia de Honduras y creo que en vez de ayudarnos nos perjudica. Desde hace muchos años está ocurriendo eso, doctor Suazo. A la clase política hondureña, al establishment de este país, a la élite de este país, al sistema hondureño, ¿le provoca bochorno eso o nada? Pero realmente yo creo que del momento que se abrió la puerta en la Constitución de la República, en la reforma del artículo 102 de permitir la extradición, siempre se dijo que era una caja de Pandora, que iban a comenzar con cierto tipo de personas que se dedican directamente al narcotráfico y después con todas aquellas personas que estuvieran cerca de ellos y que colaboraran, que eso es lo que siempre ha buscado Estados Unidos. Y tal y como dice el abogado Marlon Duarte, siempre ha sido en este país uno de los grandes problemas que no nos sentimos verdaderos protectores de nuestros hijos. Y nuestra justicia ha sido ineficiente. La mayor parte de la gente que se encuentra en Estados Unidos no ha sido porque han sido porque se han ido a entregar a Estados Unidos para tener algún tipo de beneficio y muy pocos han sido los que han sido capturados y sometidos a un proceso de extradición. Y sí, yo creo que la clase política en estos momentos está viendo con mayor preocupación porque obviamente los tentáculos del narcotráfico implican muchísimas cosas. No solamente es el tráfico de la droga, sino que también armas, dinero, etcétera, etcétera, que obviamente va a agravar la situación y mucha gente tiene que tener temblaquera en este momento. ¿A qué se enfrentan? ¿Cómo es el sistema jurídico de los Estados Unidos? Bueno, es implacable el hecho de enfrentarse a un jurado. Yo le decía a un periodista, me gustaría que una cadena de televisión de Honduras pusiera un periodista y le informara cuántos juicios hay normalmente en esa corte del Distrito Sur de Nueva York. Del 100% de las personas, 99 hacen negociaciones y tal vez uno va a juicio. Ya estamos hablando que los casos que van a juicio son exageradamente mínimos. Es decir, negocian con el fiscal para evadir el juicio. Claramente. ¿Qué negociaciones se hacen con el fiscal antes de ir al tribunal? Y hemos visto nosotros y en documentales y eso se da. ¿Sí? Por ejemplo, llega a la fiscalía, llega su defensor con el acusado, pero el juez ni siquiera en los juicios estatales, por ejemplo, no mira ni siquiera al imputado. Lo primero que pregunta es, ¿la fiscalía y la defensa han llegado a un acuerdo? Sí, su señoría, 1 año de prisión más 1 año y libertad condicional. Y tal vez se ha dado a la fuga, ha hecho disparos, ha golpeado ha puesto en peligro cualquier cantidad de gente, pero la justicia es negociada. Es decir, que no todos los casos, y le vuelvo a hacer la estadística, solo el 1% va a juicios federales y estatales mucho menos. O sea que hay casos que ni siquiera conoce el juez.
No, el juez siempre está moderando en las Sí, etapas digo, no iniciales. conoce las El jurado. interioridades, No. las negociaciones que las partes llegan. Nada, absolutamente ni siquiera los medios de prueba con que puede contar el fiscal. Ujú. ¿Por qué? Porque llegan a una negociación. Lógicamente siempre en los parámetros de la ley, ¿verdad? Que estén establecidos. Pero porque siempre le dice, el fiscal siempre, como él sabe que tiene todo ese aparato para poder investigar, para poder acusar, para poder, desde el momento que se nombre un jurado, usted ya le dice, usted representa al pueblo de los Estados Unidos, al jurado, y se imagina la responsabilidad que quien está acusando es un ciudadano norteamericano que es igual que ellos. Entonces, le dice el fiscal al abogado defensor, ya sea público o privado, te ofrezco esto porque si te voy a juicio te voy a pedir 35 años por un delito menor. Porque hay gente que ha estado presa por 20 años, 25 años por un asalto a mano armada. Y otro en las mismas condiciones con un herido estado 3. ¿Por qué? Porque para los Estados Unidos todo es cuantitativo, o sea, todo se cuantifica económicamente. Mauricio Hernández Pineda, Juan Carlos Bonilla Valladares y Juan Orlando Hernández Alvarado, ¿pudieron negociar con la fiscalía para evitar un juicio? Todavía están a tiempo, todavía pueden llegar a una A negociación. pesar de la magnitud de las acusaciones, de los cargos. A pesar de eso, Estados Unidos es de acuerdo a los intereses. Y mire, yo le voy a decir una cosa, licenciado. Como lo decía el abogado Raúl, este juicio es tan importante, porque aquí van a haber dos personajes. Olvidémonos de las otras personas que fueron condenados por el delito de narcotráfico. Tenemos la oportunidad de desmarañar, por decirlo así, toda esta trama de todo el dinero que se pierde en Honduras por corrupción. Porque si se sube Hugo Ardón y Alexander Ardón, ellos no pueden evadir ninguna pregunta que le vaya a hacer el fiscal. Yo me imagino que le encantaría a un fiscal contra la corrupción estar ahí en ese juicio. ¿Por qué? Porque los fiscales les pueden preguntar cómo es que en Honduras se lacera el presupuesto, cómo las farmacéuticas, cómo las empresas constructoras, cómo el Congreso a través de los llamados, los que le decían antes, el subsidio es estos que les daban, cómo es que ellos acaparan dinero, porque todo eso lo saben. Imagínese usted qué importantísimo sería que le preguntaran en un juicio federal cómo una empresa constructora le tiene que dar coimas a quien le adjudica un proyecto. ¿Cómo le podría preguntar por qué un edificio que a la empresa privada le cuesta 100 millones de lempiras, al Estado le cuesta 400, ese mismo edificio? Entonces, esto es importantísimo para Honduras. El hecho de que se suban estas dos personas ahí, nos daremos cuenta, y que aún nosotros lo sabemos, pero sí, públicamente a nivel de exterior nos daríamos cuenta cómo es el tráfico de plazas, cómo es la compra de medicinas amañadas, cómo es la compra de equipo amañado. Todo eso lo saben ellos. Y si se suben al estrado, no van a tener ninguna objeción de poder preguntarle al fiscal de lo que ellos necesiten saber, porque se ha tocado el tema ahora en este juicio, de lo que pasó en el Seguro Social, del robo de las elecciones, cómo se manipulaban los sistemas para que un candidato X pueda ganar unas elecciones. Para mí este juicio es, para mí como ciudadano, eso es lo más importante, porque había un antes y un después donde ya se le informaría a todo el mundo de cómo en Honduras se realizan estos actos de corrupción. A todos esos que usted menciona y a otros que no menciona, los tuvo la fiscalía aquí y no les preguntó nunca nada. Sí. Lo que pasa es que aquí tenemos esa Así como hay figura otros jurídica. ahora que en el futuro estarán frente al juez Castelo, frente a cualquier otro juez de Estados Unidos, y ahora mismo están al alcance de la Fiscalía del Ministerio Público, no les preguntan nada. No, pero el asunto es que cuando son imputados se reservan el derecho de declarar. Pero en este caso es un testigo, que este testigo que trabajó el engranaje gubernamental, que sabe, como dice, cómo son las mañas. Claro, vamos, pero es que Esa es la aquí ni siquiera en condición de testigos les llaman. Pero muy bien, avancemos. Para negociar con la Fiscalía en Estados Unidos, ¿debe hacerse declarar culpable de los cargos que le están imputando a estos tres hondureños? Bueno, yo siempre he dicho que desde el primer momento que una persona sabe que tiene un proceso en Estados Unidos, puede negociar con Estados Unidos. La Fiscalía le gusta negociar y obviamente evita tiempo, evita gastos también de poder llegar a un juicio. Por lo tanto, una persona que está siendo conspirador A, B, C o D o 1, 2 o 3, o lo que usted quiera
quiera llamarlo, puede llegar a una negociación con la Fiscalía en cualquier momento, inclusive o hasta el momento en el que haya sido elegido el jurado, hasta ese momento. Y obviamente todo va a depender el beneficio que le van a dar de conformidad con la información que pueda dar, la colaboración que pueda tener, todo lo que pueda ayudar a desmarañar cualquier situación relacionada con el delito que se está investigando. ¿Esas son potestades del fiscal? Esas son potestades del fiscal, exactamente. ¿Qué otras potestades tiene un fiscal en Estados Unidos? Bueno, obviamente, no solamente la de conseguir, de pedirle al juez, porque lo que hacen es una consideración. Llega a un acuerdo, le dicen, porque esto hay que verlo de la siguiente forma. Este es un delito de esta naturaleza, hay una pirámide. Hay unos que están en la parte de arriba, hay otros que están en la parte en medio y otros que están en la base. ¿Qué tanta colaboración puedo tener yo de los que están en la mera base, que son los balseros, el capitán del barco? Esos tienen una pena muchísimo menor. De ahí los grados intermedios van teniendo los grados de pena un poco mayores hasta llegar, obviamente, hasta la cabecilla, al punto arriba de la pirámide. Y obviamente, ¿qué tanta información puede llegar a dar esa persona que está en ese nivel, a ese lugar? La información que puede dar es muy poca, pero obviamente alguien siempre me dijo, lo difícil es ser el primero y ser el último. El primero se quieren desquitar contigo y el último no tiene absolutamente nada que ofrecer. Al gobierno de Estados Unidos lo que le interesa, porque también hay que ver, es un negocio para Estados Unidos también. El hecho que condenen a una persona, no solamente la condenan a una pena de prisión, sino que también a un perjuicio económico o una multa económica de lo que supuestamente esta persona ha de haber ganado durante, si metió 50, 60, 100, 300 kilos de droga. Uh-huh. ¿A qué se enfrentan particularmente los ciudadanos Hernández, Bonilla y Hernández? Este proceso es una conspiración que vienen amarrados, por decirlo así, atados con otros casos. Entonces, así como es la víspera, así va a ser la fiesta, como es. Es decir, a los que nos señalaron y nombraron en esa conspiración, que es grande, inclusive para que sean 3 imputados en un mismo juicio, pues lo que conlleva, y yo siempre he dicho, yo no soy testigo de que ellos hayan cometido algún tipo de delito, porque no me consta, pero como miro las cosas, lo que se deviene para ellos al enfrentarse al jurado es una cadena perpetua mínima. Si, por ejemplo, en el caso del señor Hernández, del hermano Tony Hernández, una pena, como bien decía el abogado Raúl Suazo, una cadena perpetua más 30 años, que según la cronología del caso, está entre los mandos intermedios, por decirlo así, por debajo del presidente. Y como lo escuché a usted decir, el señor Kevin Castro le dijo a Fabio Lobo, tú sos el hijo de un presidente, no me vas a decir a mí que por necesidad estabas metido en este tipo de actividades ilícitas. Ya se imagina lo que le puede decir a un presidente, aprovechándote de tu poder. Pudiste haber hecho esto y no lo hiciste. Es más, tenías conocimiento claro de lo que estaba pasando en tu país y aún así no lo hiciste. Entonces, la pena, la condena de cadena perpetua sugerida por esta comisión, porque hay una comisión que sugiere entre el mínimo y el máximo normalmente, pero sin quitarle la potestad del juez de hacer caso omiso a esa sugerencia que le hace la comisión, donde va la defensa y la fiscalía a pedir clemencia, por decirlo así, entre pedir la mínima la defensa y la fiscalía hace sus peticiones correspondientes, pero al final es el juez, marcado entre el mínimo y el máximo, que le impone la pena. Con los elementos que se dispone ahora y con los cargos conocidos, ¿cuál es su pronóstico frente a la sentencia final en el caso de Hernández Alvarado? Mínimo una cadena perpetua. ¿Y usted, abogado Suazo? Yo también, igual mínimo una cadena perpetua más 30 años y tal vez podría llegar hasta 2 cadenas perpetuas. ¿No aprecia en el horizonte la posibilidad de que sea declarado inocente y salga en libertad? Tal y como platicábamos al principio, la decisión de inocencia o de culpabilidad le corresponde al jurado. De acuerdo. Pero quien debe de aplicar y decidir entre el mínimo y el máximo es el juez Kevin Castell. Y él es una persona muy fuerte, ya lo ha demostrado en el juicio de Tony, y a mí no me cabe ni la menor duda que por el simple hecho de haber decidido el expresidente Juan Orlando someterse a juicio, va a ser muy, muy, muy duro con él.
2 minutos de publicidad. ¿Qué diferencias sustanciales hay en el sistema judicial de Estados Unidos y el de Honduras? En primer lugar, desde los inicios, porque la investigación es judicial, desde que ya lo establece la norma adjetiva, el Código Procesal Penal establece los momentos y etapas de los procesos. La diferencia aquí más que todo es en la situación del jurado. Es decir, aquí lo condena o lo absuelven 3 jueces conocedores de derecho, conocedores de procedimiento, nombrados por la Corte Suprema de Justicia para ejercer esa función jurisdiccional de emitir una sentencia y ejecutar la misma, y allá se escoge personas naturales, comunes, que no saben de derecho, no son abogados, porque eso es muy importante, y estas personas son las que deciden la culpabilidad o inocencia de una persona. Esa es la diferencia, pero vamos a cuál es la forma de calificar y condenar a las personas. Volvemos a lo que decíamos al principio. En Estados Unidos la figura del juicio raramente se da. ¿Por qué? Porque sabemos de antemano que la estadística no conlleva a que ningún abogado pueda decidirle y decirle al cliente: lo mejor que te puede pasar es que nos vayamos a juicio. El abogado defensor más bien lo incita a que acepte las pretensiones de la Fiscalía, siempre y cuando le favorezcan al propio imputado, sabiendo de antemano que someterse a un jurado, que es una persona, como lo repito, que no sabe de derecho, pero es oriundo de la zona. Es decir, todos los jurados que van a ir al juicio de Juan Orlando Hernández son de Nueva York. Son votantes. Son votantes de ahí, del distrito de ¿Cómo Nueva los York. eligen? Entre 400, 300. Existe un listado de personas que son aptas pueden ser maestros, carpinteros, doctores, albañiles, o sea, personas comunes y corrientes, sí, que no tienen récords penales, que nunca han sido detenidos. Tienen que hablar inglés. Y lógicamente. Que no son abogados. No son abogados. Pueden ser, puede caer abogados. O sea, pero que no sea experto en la rama, en la materia, normalmente. Ellos tienen y que un no listado de conozca el votantes. caso. Sí. Preferiblemente. Que no conozcan el caso. Pero fíjese que en el caso de si fuese Entonces, abogado... ¿sobre qué base decide un jurado? ¿Sobre una base emocional, de lógica aplicada, de sentido común, de conciencia, de qué? De eso, de todo lo que usted, todos los calificativos que usted acaba de establecer. Por eso yo les digo que en Estados Unidos los juicios son de conciencia. Es decir, desde el momento que se nombra un jurado, porque lo eligen entre 400 personas, 500 personas puede ser, el juez le dice al jurado: usted ha sido electo como jurado en esta causa en representación y en nombre del pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Usted se imagina el juez, la responsabilidad? Y el fiscal en su inicio estableciendo lo costoso que le ha sido a la ciudad de Nueva York todo ese dinero que han gastado en este imputado que han traído desde Honduras, estos 3 imputados. O sea, es una decisión de someterse al juicio. Quiero pensar que para mí es una estrategia de defensa y me parece bien. Todos los abogados hacemos lo que en derecho corresponda, y no solamente en derecho, para poder, en este caso, hacer todo lo necesariamente posible para que nuestro cliente tenga un mejor trato o tenga, en este caso, un mejor desenlace. Es decir, la estrategia que están utilizando de aplazar el juicio, quiero entender yo que es que están buscando algún tipo de acercamiento a la Fiscalía para declararse culpable, porque los argumentos que ellos están diciendo no es que hasta ahorita los pueden conocer. Decir que su abogado es incompetente no me va a decir que en 2 años no se pudo dar cuenta. Vamos a entrar en ese asunto de lo que puede ocurrir en el periodo en que sea potencialmente extendido el inicio del juicio, de acuerdo a lo que decida el juez Castel dentro de un par de horas. ¿Cómo fue que el presidente Hernández eligió al abogado Colón? Buena pregunta. Yo siempre voy a decir de que una defensa penal, no solamente en Honduras, especialmente en Estados Unidos, es una defensa costosa, o debería ser una defensa costosa, no por lo que cueste el abogado, sino por todo el equipo de trabajo que debe de tener.
desde investigadores, analistas de documentos, gente para incluso hasta para poder elegir el jurado. Hay especialistas para eso, no solamente en comportamiento, porque un jurado, tal y como lo decía el abogado Marlon Duarte, no puede haber discriminación. Tienen que haber mujeres, tienen que haber hombres, pueden haber de raza negra, pueden de raza blanca, pueden haber indios, pueden haber latinos. Hay una calidad de requisitos que tienen que tener y como también siempre digo, una sentencia que debe ser fuera de toda duda razonable. Entonces, los abogados deciden, el abogado y la fiscalía deciden a qué jurado van a elegir, a cuáles son las personas elegibles de un listado de votantes. Y entonces, obviamente, cuando un equipo de abogados, un despacho de Estados Unidos, tiene que tener un buen equipo de gente que se sume a especialistas en informática. Acláreme eso, que me queda una nube. ¿Quiénes deciden quiénes van a integrar el jurado? ¿El juez? No. ¿Los fiscales? El fiscal y la defensa. ¿La defensa también opina? Correcto, claro que sí. O sea, hay un listado, yo considero que dentro del listado... En conjunto, fiscales y defensas eligen quién va a ser el jurado. Hay un listado, a ver, el día supuestamente 5 de febrero sí. Van a haber 60 personas ahí. Sí. 60 ciudadanos, de los cuales van a pasar... los van a sentar en un lugar, en un estrado, sí. Y ya tanto la defensa como la fiscalía tienen los nombres de estas personas y tienen especialistas donde están diciendo, mira el comportamiento de esta persona, me interesa esta, me interesa... No, la fiscalía está interesado en esta, la defensa está interesada en esto, y yo puedo rechazar 6. Así, sin explicar por qué. ¿Cuántos integrarán el jurado al final 12, de cuentas? 12 y quedan 2 o 4 quedan de reemplazo. De suplentes. Pero de suplentes, correcto, por si llega a pasar algo. Pero en realidad son 12 los que van a determinar. Y eso es importante porque la elección del jurado, obviamente, son ellos los que van a demostrar la inocencia o van a decir que ¿Y es lo culpable. Oficializan hasta el día del inicio del juicio? La primera audiencia que va a haber el 5 de febrero, si es que llega a ser ese día, sí. va a ser la elección del jurado. Respóndame la pregunta, que no la respondió completamente. ¿Cómo eligió Juan Orlando Hernández a su defensor? Es decisión personal, ya sea porque él se haya preparado con antes, lo haya elegido, o sea, él es un abogado privado. Y eso es una de las cosas que el juez Kevin leyenda Castel... urbana de que fue a sugerencia de un señor rabino? Bueno, eso es lo que se dice y es lo que este rabino Levi ha manifestado en las redes ¿Pero públicas. eso fue así? Levi dice, incluso creo que lo dice el mismo abogado, que fue recomendado por esta persona al expresidente Juan Orlando Hernández. O sea, por lo tanto, es una decisión del expresidente Juan Orlando y de su familia el haber elegido a este abogado. El abogado Hernández Alvarado dijo recientemente en la sede judicial que había un involucramiento, una infiltración de la DEA en la elección de su defensor. ¿Cuánta credibilidad le presta usted a eso, doctor Duarte? Es que para mí eso es una estrategia de suspender el proceso. Yo creo que hay que hacer dos análisis que lo que va a resolver el juez. Como bien dijo usted, a pocas horas. Cuando en la audiencia pasada solicitaron que se aplazara el juicio por las condiciones que usted acaba de manifestar, que le infiltraron se le infiltraron a Levi, los de la DEA, y que Jorge Levi fue el que recomendó a Colón como abogado, y que Juan Orlando, debido a que todos conocemos la cercanía con el gobierno de Israel, que hasta fue, si usted recuerda, ya a Jerusalén, al Muro de los Lamentos. Entonces, él ya se imaginaba un rabino decirle que estaba con él, y entonces creo que ahí lo embrujó, por decirlo así. Que podía conseguir incluso un indulto para Tony, y lo convenció. Entonces, ese argumento de que no le fue válido por el juez, pues Kevin Castel fue tajante y dice, no hay más tiempo para abogado. Si usted es juez aquí y llega a la fiscalía con una sugerencia de que estoy de acuerdo que se le nombre un abogado público, y estoy de acuerdo que se le dé un tiempo prudencial, sí, esa es una sugerencia que le está haciendo al juez. Pero si yo soy el juez, ¿verdad? Si yo soy el juez y yo ya dije que no hay más tiempo, yo digo que si yo le doy más tiempo a la fiscalía, me estaría dando con la piedra en los dientes, porque no existe otro argumento más que lo mismo que ya se estableció en el escrito de la fiscalía, que todos lo conocemos,
y lo que manifestaron en audiencia. Ahora, me llama poderosamente la atención el hecho que le haya señalado una audiencia para resolver algo que él ya había resuelto. ¿Verdad? O sea, me puede decir, sí existe una injerencia, porque entonces quiere decir que la tiene todavía más cuesta arriba si el juez acepta la sugerencia de la Fiscalía de suspender el juicio. ¿Por qué más cuesta arriba? ¿Por qué? Porque prácticamente estaríamos sometiéndonos que el juez valora más las sugerencias de la Fiscalía que una petición formal en una audiencia que le hizo la defensa. O sea, lo que va a decidir ya se lo había pedido la defensa y dijo que no. ¿Quién dijo que Ahora no? que lo solicita la Fiscalía, No, sí lo considera. Que lo sugirió la Fiscalía. Sí, que lo sugirió, que dijo que no tendría objeción. Exactamente. No es que lo pide, No es sino lo que pide, dice, que nosotros no nos tendría, opondríamos. No nos opondríamos. Entonces ahora el juez sí atiende ese Exactamente. documento y les convoca para las 10 de la mañana hora de Nueva York hoy. Para mí entonces su resolución tendría que ser la misma que hace pocos días la dio. Independientemente de la dirección de la decisión del juez, ¿por qué el juez no lo decidió y se los comunicó por escrito a las partes? ¿Por qué los convoca? Pienso que lo puede suspender. Más que todo siento que va orientado, ya que hace una audiencia, como bien lo dice, porque lo había pedido la Fiscalía de Sí, manera escrita anterior. y lo podía contestar por escrito el Por juez. escrito, exactamente. Ajá, sí. Y no lo hizo. Entonces, ya para mí, el hecho de que convoque a las partes para una audiencia, donde va a estar la Fiscalía, la defensa, creo que sí va el juez tener un argumento del por qué decir que lo suspende. Ahora bien, siento más que se va inclinado a esto, pero yo pienso y debo pensar que si yo fuera el juez, no me podría yo retrotraer si son los mismos argumentos. Es más, la Fiscalía en su momento le solicitó la suspensión del juicio y se la denegó. Pero usted se inclina por creer que el juez va a extender el inicio del juicio. Por eso me inclino. ¿Por cuánto tiempo? Por 45 días, unos 2 meses. ¿Coincide usted, doctor Suazo? Sí, yo creo que la audiencia del día de hoy tiene varios puntos importantes. Uno, creo que hay una moción más por parte de Hernández Pineda, donde va a solicitar que su juicio sea separado a este que está llevando en este momento. Porque antepone de que probablemente Juan Carlos Bonilla va a declarar en estrados y que lo va a involucrar o que lo puede perjudicar. ¿Qué otro asunto? Y obviamente creo yo que el juez Kevin Castell, una de las cosas por las cuales se puede llegar a una apelación es si no ha tenido una defensa apropiada. Esa es una moción 2255 en la cual si hay una violación al derecho de defensa puede dar lugar a un recurso de Quieren apelación. garantizar de que quede nítidamente establecido que los acusados tienen defensa apropiada. Exactamente, por lo tanto le va a dar la oportunidad nuevamente al expresidente Juan Orlando Hernández y obviamente a Juan Carlos Bonilla de poder demostrar realmente si han tenido o los argumentos que ellos dicen que no han tenido una defensa apropiada. Obviamente la Fiscalía va a tocar el tema también de Levy y de la infiltración. Le van a pedir cuentas a la Fiscalía si efectivamente esta es una persona que está relacionada con la DEA y tal y como lo dice el abogado Marlon Duarte, creo que el juez Kevin Castell le va a dar 30 días más y para mí que va a ser probablemente el próximo 5 de marzo, el día que puede iniciar este juicio. Anuncios y promociones. ¿Cómo funciona un juicio en Estados Unidos cuando se trata de evidencias y testimonios? Bueno, se evacúan tal cual. Aquí la diferencia es, como lo hemos platicado, la conspiración es un delito que usted no necesita llevar la cocaína en físico. ¿Qué es conspiración? Conspiración es ponerme de acuerdo o sugerirle a otra persona cometer una actividad ilícita, en este caso ya sea el delito de tráfico de drogas, el tráfico de armas, cualquier otro delito que conlleve en este caso un reproche para las autoridades de los Estados Unidos. Deme un ejemplo de cómo se comete conspiración para introducir droga a Estados Unidos. 3 personas se ponen de acuerdo o contactan a una persona que se dedica a la venta de droga, supuestamente en Colombia, pero al final no se realizó la compra por X y Y motivo. Desde ese momento, aun y cuando no se haya materializado la acción, usted está cometiendo el delito de conspiración para el tráfico de droga o que se contactan con el que vende
vehículos arreglados y preparados para poder hacer este tipo de actividades, aunque no se materialice, pero sí actuamos en una conspiración para poder cometer este delito que por X o Y razón no se realizó. Entonces, o llamar a una posta y decir, no detengan este carro, o llamar a alguien de una aduana. O el teléfono, mire, le voy a dar el teléfono a Pedro Pérez, que Pedro Pérez es el narcotraficante de Colón, para que usted se ponga de acuerdo con el de Colombia. Servir de puente, por decirlo así. Ya eso es conspiración. Ya eso es una conspiración. Suficiente. Es suficiente para que usted sea llamado. Es una línea bien delgadita entre, incluso, yo le comentaba que hay una grabación, puede haber una grabación y usted dice, sí, yo te voy a ayudar, y después usted diga, no le voy a ayudar nada. Eso es suficiente. Es bastante delicado. Entonces, recibir dinero del narcotráfico. ¿Cómo se evacúa el juicio oral y público? Igual que aquí hacen otra formalización, una formalización que es el alegato de inicio en el proceso ante el jurado, donde les ponen al jurado a quién es la persona que va, quiénes son las personas que van a juzgar, cuál es el reproche que le está haciendo, qué cantidad de delitos ha cometido, cuál es el perjuicio económico que le ha generado a los Estados Unidos de Norteamérica, por las acciones o omisiones, cuánta gente ha muerto por las acciones de estas personas, cuáles los actos que siguen dañando por acciones como que ellos no hicieron. ¿Y cómo se puede derribar esa batería de testimonios de la Fiscalía, de involucrados en otros casos, de otros hondureños, de otros exfuncionarios policiales, militares, etcétera, etcétera, que lleve la Fiscalía del Ministerio de la Fiscalía de Estados Unidos en contra de Juan Orlando Hernández? Bueno, yo siempre he dicho que si la Fiscalía en Estados Unidos tiene 10 testigos y yo tengo la oportunidad, porque también es como un costo económico, de llevar 15, pues yo los voy a llevar. Y si ellos dicen que yo trafiqué en tal fecha con X, yo también tengo que buscar la manera de probar, no solamente estar esperando y recibiéndome los ataques de ellos, porque también así como la Fiscalía alardea al momento de hacer la formalización en el juicio, también tiene la oportunidad su defensor de decir del por qué no es culpable su cliente. Igual al final de las evacuación de todos los medios de prueba, testificales, documentales, porque realmente no es que se van a ver absolutamente todos los documentos, porque no terminaría el juicio. Hay documentos específicos que son los que le interesan a la Fiscalía y a la parte acusada. Es decir, de todos los documentos, por ejemplo, hay un determinado caso y dice, ¿qué le interesa de usted que se evacúe mediante la exhibición al jurado? Entonces ya dice, el número 25 de 50. Ajá. Necesito que lo miremos, que por lo observemos, supuesto, para poder leer en la parte que como fiscal me interesa. Pero también el defensor dice, no, en ese mismo 25, en tal parte, establece que mi representado también participó colaborando con la CIA, con la DEA, para poder traer a estas personas aquí a Estados Unidos. O sea, la misma oportunidad que tiene la Fiscalía la tiene la defensa, pero lógicamente la batería de la Fiscalía es accesible, la inmediación que tiene la Fiscalía de los testigos es aquí, es al alcance. Pero mientras tanto esta defensa, que no tiene la capacidad económica, como bien lo dice el abogado Raúl Suazo, tener una defensa técnica en Estados Unidos por este tipo de delitos, es exagerado. Si yo le digo, se le pueden ir hasta $50 millones en un caso de esos, en bufetes especializados, como decía. Hay bufetes especializados que solo se especializan en escoger al jurado. Psicólogos, sociólogos, que saben quién es la persona, dónde vive, analizan hasta toda la familia del jurado, si es racista, si le caen bien los latinos, si no le caen bien los latinos, qué opinión ha tenido de Honduras en algún momento. O sea, todo ese tipo de acciones se investigan. Pero a este momento, yo le digo sinceramente, no creo que el expresidente tenga ese equipo necesario para realizar este tipo. Los investigadores, el equipo técnico que pueda tener para poder haber expertos en revisar todos esos documentos. Entonces, usted lo tiene cuesta arriba. Y después de que usted evacúa todo ese poderío de la Fiscalía, que sí lo tiene la Fiscalía y que sí gasta la Fiscalía en todo este equipo, usted hace una exposición final, que son las conclusiones, y se las hace al jurado, donde le expone que pudo probar lo que al principio estableció. En este caso, ¿es perjudicial o es beneficioso para los intervinientes que a 3 personas que hubo la Fiscalía del Ministerio Público de distintas maneras les meta en un solo caso? No, claro. Ese es ahí lo que está demostrando la Fiscalía, o lo que va a querer demostrar la Fiscalía, es la conspiración.
cómo un expresidente de Honduras, que era el comandante general de las Fuerzas Armadas, era el comandante de la policía, podía ordenar y podía decir en qué lugar por qué lugar que podía pasar, por qué ruta, y que van a tratar de demostrar que él tenía pleno conocimiento y que obviamente facilitaba las rutas del narcotráfico. Obviamente no solamente eso, sino que también recibía dinero del narcotráfico. Esa es la parte importante, tal y como dice Marlon. Van a hacer todo el engranaje y que van a decir cómo custodiaban la droga con armas de grueso calibre, que es uno, o bueno, realmente son dos de los tres delitos que le están imputando al expresidente Juan Orlando Hernández. Una vez iniciado el juicio, ¿cuánto tiempo puede durar? Bueno, depende de la cantidad de la carga de la prueba, tanto de la fiscalía como la defensa. Tienen que evacuarlos, Marlon lo dijo perfectamente. Primero se hace un open, se abre el caso con los alegatos, después primero la fiscalía, después la defensa, primero se evacúan los medios de prueba de la fiscalía, después se evacúan los medios de la defensa. Obviamente entre ese ínterin, el fiscal, lo más probable, o los fiscales de Estados Unidos tienen su propia estrategia, va a ser una cuestión geopolítica, van a comenzar diciendo, la droga se produce en tal parte, se conduce por tal parte, llega a Honduras, de aquí en Honduras él tenía los contactos con lo otro, y de esa forma llegaba aquí a Estados Unidos. Obviamente la defensa va a tener, Raymond Colón y su equipo va a tener la oportunidad de repreguntarle a los testigos, a los peritos, a los expertos. Se supondría que si llevan un especialista en geopolítica, ellos tendrían que tener un especialista en geopolítica también. Muy probablemente el tipo de armas vayan a ser exhibidas. Miren, señores, estas eran las armas con las cuales estas personas custodiaban la droga. Allí físicamente la llevan al tribunal. Es que todo es cuestión es un jurado de conciencia. Tratar de impresionar la mayor parte al jurado, a esos 12 ciudadanos que no tienen conocimiento de leyes, que no tienen, y decirles, señores, o sea, Estados Unidos está pasando por estos niveles de drogadicción, por caballeros como estos que están sentados aquí, que abusando de su poder, han introducido drogas a Estados Unidos. Es bien difícil, de verdad que está en una situación extremadamente complicada, porque como lo hemos hablado aquí entre nosotros, no hay tiempo para poder evacuar toda la información que puede haber en un terabyte, que son horas y horas y horas de documentos, de videos, de fotografías, de WhatsApp, de conversaciones, de filmados, colaboraciones mismas que han tenido por parte de otras personas que hayan sido procesadas o que tienen un juicio y que han llegado a algún arreglo y que están colaborando para obtener una reducción de la sentencia. Al final de cuentas, ¿cuánto puede durar? Puede durar desde 3 semanas hasta un mes. No tiene un tiempo establecido hasta cuando se termine de evacuar toda la prueba. Por la magnitud de un juicio con 3 acusados, ¿qué lo hace pensar a usted? Mes y medio, mínimo. ¿Usted considera lo mismo, más o menos? Sí, tal vez un mes, por muy poco. Pero sí un mes, porque haciendo la comparación con el juicio de Genaro García Luna en Miami, duró un mes. Duró un mes y se tardó 3 días el tribunal en deliberar y declararlo culpable. Y una de las cosas interesantes en esto es de que una sentencia absolutoria no es recurso, no permite ningún recurso. Si al expresidente Juan Orlando Hernández y a Juan Carlos Bonilla y a Hernández Pineda los llegan a declarar inocentes, inmediatamente no cabe recurso alguno, tienen que dejarlos en libertad. ¿Existe esa posibilidad? Sí, si ese 1% está, como cuando compra la diaria, dicen, compra uno en la lotería y entre millones usted tiene la posibilidad. Ahora, esa posibilidad que tengo yo, si yo fuera abogado, yo no la tomaría. El hecho de que el expresidente Hernández, la semana anterior, se haya levantado de su asiento, incluso en contra de la voluntad de los Marshall y de los alguaciles del tribunal, para recriminar a su propia defensa y decirle, este señor ha estado enfermo durante 6 meses, este señor no me defiende eficientemente, y que el señor aludido haya dicho, ya no soy competente para este caso, este señor ya no me quiere. ¿Eso es una puesta en escena? Sí. Es más que todo, estamos estableciendo de que la defensa no está preparada. Y ellos saben de antemano, ante toda la cantidad de medios probatorios que les van dando, como decimos, cuentagotas. Me parece que, aparte de no estar preparada la defensa,
Yo no puedo determinar si es competente o no competente él por cuestiones de vías de salud del señor Colom, pero más que todo me parece una estrategia de suspender el proceso. ¿No es que ellos tienen rota su relación? No creo, el presidente es un abogado, o sea, ¿cómo me va a decir a mí que desconoce que su abogado es incompetente? ¿Colón seguirá defendiéndolo? 100%. Yo pienso Yo soy de los que yo pienso que en Estados Unidos no se puede renunciar así nomás a un juicio. Llega una etapa en la cual... Mucho menos a estas alturas. No hay punto de retorno. No hay punto de retorno. Es muy probable que le vayan, así como le autorizaron ya el utilizar una computadora, le vayan a asignar a un bufete norteamericano privado, pero que hay... De los que hacen servicio social. Que hacen servicio social, que hacen servicio a la comunidad, y obviamente lo van a poner como asistente, pero no creo que le vayan a poder un defensor público porque ya se lo dijo Raymond Colón, él tuvo la oportunidad de pagar un abogado privado. Les aseguro que es la última vez que interrumpo tan rica conversación. Una pausa muy breve. En nuestro último segmento, hablando con dos especialistas en derecho penal, dos prestigiados abogados del Foro Hondureño, hablamos sobre el expresidente de la República y otros dos funcionarios que van a enfrentar la justicia de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York, en los atrios del tribunal dirigido por el juez Kevin Castell. ¿Qué pueden comentarme ustedes de uno de los argumentos de la Fiscalía, que aquí hay mucha geopolítica, que se le acusa a estas personas por el cargo que utilizaban y que hay una especie de conspiración y que hay una especie de venganza en contra de ellos por parte de malhechores que fueron enjuiciados anteriormente? Yo estaría de acuerdo porque en Estados Unidos usted declara en contra de alguien. El juez Kevin Castell dice que las personas que van a ir a declarar desde ahí también tienen una percepción, el juez Kevin Castell, de cuál es el valor que le va a dar a las declaraciones de los testigos. Porque él dice, Julano, Mengano, Sultano, hablando del Rojo, hablando del señor el de Ardón, no tienen ellos ningún interés. Y para mí eso es totalmente falso. O sea, ellos van a declarar porque les ofrecieron un beneficio. En Estados Unidos, la mayoría de las sentencias no es que están escritas en piedra, existen resentencias que usted le pueden favorecer aún cuando esté condenado a cadena perpetua. Existe la resentencia en el hecho de que si usted le es útil a Estados Unidos para resolver casos más grandes o para llevar a enjuiciamiento a más personajes en iguales o superiores condiciones de lo que lo condenaron a usted como testigo. Entonces, el hecho de que el juez le dé valor ya de entrada y le dé la seriedad de entrada, me parece que ese argumento de que personas ya condenadas le van a servir de testigo para la Fiscalía, ese argumento ya fue votado, porque fue la misma situación en ese juicio de Genaro García Luna. Ellos lo mismito, era la estrategia de defensa, es decir, personas en venganza, porque yo los metí presos, porque yo fui el que aprobé la extradición. ¿Cuánto pesa ese argumento en la defensa? En la defensa, ninguno. Para mí nada. Nada. Porque fíjese que muy particularmente, porque yo siempre me llevo viendo juicios, en un juicio también con estos argumentos, ¿sabe qué dijo el fiscal? ¿Cómo es posible que la defensa traiga este argumento ante el juez, ante el jurado, de decir que estas personas son delincuentes, confesos y narcotraficantes, si es que su defendido con ellos que se llevaba? Porque un cura no andaba cometiendo esos delitos, un maestro de una escuela, un doctor que trabajaba sus turnos diarios, no le voy a traer un doctor aquí de testigo, le voy a traer las personas con las que él se relacionaba para cometer el delito. Y ese es el argumento. Al final es el que valió para condenar a esta persona que le digo yo, a Genaro García Luna, que para mí tenía mucho más poder que Juan Orlando Hernández en México. Y no les tembló la mano para condenarlo.
Y en el caso, por ejemplo, de Tony Hernández, cuando hace la declaración en el aeropuerto cuando lo detienen y la gente le pregunta si ocupa a su abogado, si lo va a ocupar, él le dice que no, y después le empieza a preguntar, ¿y conoces a fulano? ¿Qué narcotraficantes conoces? Y le empieza a dar nombres. Por lo tanto, ese fue un argumento que fue fuertemente utilizado y muchos de los medios de prueba que se utilizaron en el juicio de Juan Antonio Hernández van a ser utilizados en este de juicio en contra de su hermano. ¿Quiénes defienden al Tigre Bonilla, perdón, al oficial Juan Carlos Bonilla y a Mauricio Hernández Pineda? Tengo entendido que ambos, creo que son, Marlon, no sé si me equivoco, son defensores públicos. Sí. Son defensores públicos. El Tigre Bonilla está manifestó ese día en la audiencia de que él no se sentía defendido bien por esta persona y obviamente también se le va a dar la oportunidad el día de hoy para que pueda argumentar al respecto. Cuando dicen ustedes que es un juicio de conciencia y que se va a enfrentar un orador argumentando en favor de la causa que él cree la correcta, es decir, acusando o defendiendo a los imputados. Cuando el orador se para frente al jurado, ¿cuánto peso tiene lo emocional? Muchísimo. Yo creo que es un poder de convencimiento que debe de tener la persona, tanto la fiscalía, con su calidad de las pruebas, que tiene que ser fuera de toda duda razonable, contra el principio de estado de inocencia que debe tener, en este caso, la defensa. Y obviamente tengo entendido que Raymond Colón es catedrático universitario de la clase de Derecho. Me imagino yo que su oratoria, espero yo que vaya a ser buena, argumentativa, pero va a tener que contradecir todo lo que establece la Fiscalía también tiene que ser muy emocional. ¿Juan Orlando Hernández puede optar por defenderse a sí mismo o no? En Estados Unidos se permite. Obviamente se permite que una persona pueda defenderse solo, pero obviamente hay muchos impedimentos. El idioma creo que es uno, el conocimiento de las leyes en Estados Unidos es completamente distinto que aun y cuando él sea abogado. Obviamente es un excelente orador, es una persona que maneja muy bien cómo hablar en público, pero no dudo sinceramente que él vaya a tratar de defenderse él mismo, porque obviamente hay parámetros, hay reglas que deben de seguirse en la corte, incluso para poder interrogar testigos, para presentar mociones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si bien es cierto, sí se puede, es legal, no creo que en este caso vaya a ser el caso. ¿Usted cree, abogado Duarte, que en el juicio del expresidente Hernández en Nueva York surjan nombres y se deriven circunstancias y hechos que pueden provocar otros juicios y en consecuencia otras extradiciones en el futuro? Totalmente. Totalmente, desde que los testigos se paren ahí en el estrado, suban al estrado, porque no es lo mismo declarar aquí en Honduras. Como bien usted lo decía, que ni les preguntan. Allá se sube al estrado, está el juez, están los fiscales, está la defensa, está el jurado, que también lo está escuchando, las 12 personas, y está el público que no le cabe ni una silla a esa corte. Entonces, el hecho de que cuando le pregunten por funcionarios que tenían conocimiento de estas actividades ilícitas, tendrá que contestar. Porque si ese testimonio comprueba que ellos van a tener un beneficio y en algún momento obvian algún tipo de información, les pueden quitar el beneficio. Porque si ellos comprueban que se subió al estrado y obvió decir este nombre sabiendo que trabajó con él, o que es familiar de él, o que una sobrina vive con él, creo que no se van a guardar absolutamente nada. Porque para ellos esa declaración deviene un beneficio y le van a dar una resentencia a estas personas que van a ir a declarar. Puede ser inclusive que no los mencionen en este momento, pero estas personas que se han sometido a un proceso ya tienen que haber declarado libremente ante la Fiscalía y ahí pueden haber mencionado a cualquier persona. Puede ser que en el juicio no sea del interés exactamente contra el expresidente Juan Orlando o contra el Tigre Bonilla o contra Hernández Pineda, pero en algún otro momento van a solicitar una solicitud de extradición. Y en ese caso, ¿cómo se maneja la información clasificada? En donde hay nombres de gente que está siendo investigada actualmente.
obviamente hay cierto tipo de información que es la que va a dar la Embajada Americana, por ejemplo, que es la información que puede tener la DEA, la CIA, y esa información es clasificada. Hay que solicitar la desclasificación de la misma, que fue lo que solicitó en este caso Raymond Colón a favor del expresidente Juan Orlando Hernández. Y obviamente ya tanto la información que tiene la Fiscalía, que ya debe tenerla en este momento la defensa, y obviamente no puede ser público sino hasta el momento que sea el juicio y que vaya a ser utilizado a través de la Fiscalía. ¿Usted cree que prospere la solicitud, la moción de la defensa de Mauricio Hernández Pineda de separar su caso de los otros dos? No, es demasiado tarde. El juez Kevin Castel no lo va a permitir. Y obviamente es un derecho que tiene Juan Carlos Bonilla de poder declarar de la forma como le sea más conveniente. Y es más, yo creo que antes del juicio es muy probable que cualquiera de los dos se declare culpable para no estar en ese proceso. En el caso de Hernández Alvarado, Juan Orlando, ¿puede declararse culpable, negociar con la Fiscalía en el tiempo en que se extienda el inicio del juicio? Claro que puede. No creo que tendría el mismo beneficio que podría haber tenido si lo hubiera hecho desde el principio del proceso, pero obviamente es un derecho que él tiene y que la Fiscalía podría aceptárselo. Pero todo ya es una cuestión de que tiene que aceptarlo la Fiscalía. Pero una negociación en este tiempo extendido, en este tiempo de descuento, como dirían los narradores del fútbol, ¿les haría evadir una potencial cadena perpetua a los imputados? Sí, sí. Yo digo y siempre he dicho que toda negociación es que usted tiene que recibir algo. Claro. O sea, no es que usted se va a declarar culpable. Pero, a cambio de nada. A cambio de nada. Pero volvemos al punto de que el juez es el que maneja las sentencias entre el mínimo y máximo. Aun y cuando pueda llegar a una negociación y que la Fiscalía sugiera al juez que le impongan 30, 25 años, sugerencia. El juez le puede poner cadena perpetua. Miramos el caso de Héctor Emilio Fernández Rosa, que Héctor Emilio Fernández Rosa se declaró culpable y le impusieron una cadena perpetua. O sea, no es que está atado el juez al hecho de que usted tenga una negociación. Las negociaciones son supervisadas también por el juez, no es que usted se va a salir de los parámetros. Veremos al oficial Hernández Pineda, al oficial Juan Carlos Bonilla Valladares y al expresidente Hernández sentado en un banquillo respondiendo preguntas. No creo que suban al estrado. No creo que suban al estrado. ¿Eso lo pueden evadir ellos y enviar a sus defensores? No, lo que pasa es que en Estados Unidos es igual que acá. Usted tiene derecho de declarar o no declarar. O sea, no necesariamente está obligado. Porque si él ¿En esta etapa del juicio también ellos tienen derecho a guardar silencio? Tienen derecho. Es más, inclusive antes de los alegatos finales ellos pueden levantarse y decir quiero declarar. O sea, es un derecho que ellos tienen. No necesariamente se pueden caer callados de un principio y al final quieren declarar y no lo dejan. Sí lo pueden hacer, pero es un arma de doble filo. Yo pienso igual que Raúl, que estas dos personas no creo que se sometan al juicio. En el caso del señor Mauricio Hernández y el señor Juan Carlos Bonilla, no creo que no sería una jugada muy inteligente someterse a juicio. Peor en el hecho de que él fue un director de la policía. El otro le vinculan con que tenía una relación muy estrecha porque es el primo del expresidente Hernández. Y la zona en la que él estaba. Y que nunca, porque en el caso del señor Hernández, el primo del presidente, él parece que nunca salió de la zona de ahí. Nunca fue asignado a otra. ¿Dónde estuvo? En la zona de Occidente, Lempira, Copán, Ocotepeque. Jamás estuvo en otra zona que no fuera. Señores, respetuosamente les cito en legal y debida forma para que en una fecha próxima concurran ustedes a esta sala, que no es ningún tribunal ni pretende serlo, para que sigan ilustrándonos con sus criterios. Les agradezco muchísimo su comparecencia esta mañana. Abogado Marlon Duarte, especialista en Derecho Penal, y el abogado Raúl Suazo Varillas, también especialista en Derecho Penal, dos ilustrados abogados del Foro Hondureño, esta mañana compartiéndonos sus criterios. A todos, gracias. Adiós.